Desde hace 40 años forjamos los sueños de miles de jóvenes. En la UPLA estamos comprometidos con una educación para todos, convirtiéndonos en la universidad privada más grande de la región. Hoy asumimos el reto de construir un mejor futuro, educando líderes que transformen la sociedad con innovación, exigencia y compromiso. Universidad Peruana Los Andes, 40 años formando profesionales exitosos. Muchísimas gracias. Todos los cambios y avances que se vienen realizando en esta institución se debe pues a todo un equipo colegiado como la Asamblea Universitaria y el Consejo Universitario, quienes dirigen los destinos de nuestra institución bajo el liderazgo del señor rector, el doctor Freddy Gutiérrez Martínez. Se está avanzando, jóvenes, fuertemente en la parte académica, la parte de investigación. Se está logrando muchos méritos en ese aspecto y también con la responsabilidad social que nuestra institución ha alcanzado la certificación ISO 14001 en defensa del medio ambiente. En estos momentos nuestras autoridades están liderando el proceso de acreditación de todas las carreras profesionales y de la misma institución para lograr la calidad en el servicio educativo. En ese sentido, permítame, por favor, invitar al doctor Freddy Gutiérrez Martínez, rector de la Universidad Peruana Los Andes, quien está liderando todos estos cambios, a que pueda inaugurar este ciclo de conferencias denominado Cátedra UPLA 2023, en el marco de los 40 años de la Universidad Peruana Los Andes, que hoy iniciamos estas actividades. Señor rector, adelante, por favor. Lo invitamos, pues, a inaugurar este magno evento académico. Voto de aplauso para él, por favor. Muy buenas noches, distinguida concurrencia. En primer lugar, saludar a la mesa directiva, al doctor Mohamed Mehdi Hadi Mohamed, vicerrector de investigación de nuestra Universidad Peruana Los Andes, al doctor Miguel Ángel Villalobos Caballero, presidente de la Comisión Regional Anticorrupción de Junín, al doctor Miguel Ignacio Vilcapoma, director de la Escuela Profesional de Derecho y Ciencias Políticas, al jefe de departamento, Luis Arteaga, al doctor Germán Cifuentes Moya, y en fin a los dignísimos docentes presentes en este evento, jóvenes estudiantes. También queremos decir que este evento está siendo transmitido mediante redes sociales. Tenemos una concurrencia, una participación en tiempo real de un gran número de jóvenes, estudiantes y público en general. Es un inicio de las diferentes actividades de aniversario por los 40 años de vida institucional de nuestra prestigiosa Universidad Peruana Los Andes. ¿Qué mejor tributo dar a nuestra alma mater con este ciclo de conferencias, 17 conferencias a lo largo de 17 días? Un homenaje, un tributo a nuestra Universidad Peruana Los Andes. Conferencias presenciales, conferencias virtuales, conferencias nacionales, conferencias internacionales. Cátedra UPLA se constituye de esta manera en una vitrina del conocimiento, del avance científico y tecnológico en las diferentes áreas de formación, áreas de ciencias sociales, por supuesto las áreas de derecho y ciencias jurídicas, las áreas de ingeniería, las áreas de ciencias de la salud, las áreas de ciencias de la empresa, ciencias de administración, contabilidad, entre otros. También, evidentemente, cuando hablamos de ciencias sociales, incluíamos a educación y ciencias humanas.
En este foro académico se presentarán las innovaciones, los nuevos avances científicos, tecnológicos en estas diversas áreas. Hemos prestado sumo cuidado en seleccionar a dignísimos ponentes. Hemos hecho las invitaciones correspondientes y que bien nuestra Universidad Peruana Los Andes ha recibido esa acogida. Queremos destacar también la presencia en este distinguido grupo de conferencistas a personalidades, a representantes de muchísimas instituciones de nuestro país. Va a estar presente Indecopi, va a estar presente SUNEDU, va a estar presente, en fin, muchísimos expositores de diferentes instituciones vinculadas al derecho y ciencias políticas, por ejemplo. Profesionales de otros países, Argentina, Colombia y Ecuador, entre otros. Ahí está la programación de todo este evento. Recordemos que en los aniversarios anteriores que tuvimos, Cátedra UPLA se constituyó en el soporte fundamental para poder desarrollar las actividades de aniversario. Hoy, Cátedra UPLA se convierte en una institución académica a través del cual vamos a poder conocer lo que antes manifestaba, los avances científicos y tecnológicos en las diferentes áreas. Quiero agradecer a todos los ponentes nacionales e internacionales que participarán en este evento. Estoy seguro, definitivamente, que esta vitrina académica constituirá un aporte muy importante en la formación profesional de nuestros jóvenes estudiantes, de nuestros profesores y todos de los que aspiramos realmente a seguir acumulando conocimientos, aplicando conocimientos en favor también de lo que es la investigación científica y tecnológica. Y en este foro, el tema de la investigación, no solamente en el tema teórico, metodológico, sino básicamente en el aspecto de la investigación aplicada o investigación utilitaria. En mi condición de rector de nuestra Universidad Peruana Los Andes, en primer lugar, quiero agradecer a nombre de nuestra institución al doctor Miguel Ángel Villalobos Caballero por esa destacado profesional. Ya su trayectoria será académica, de investigación, otro será leída en el momento de su exposición. Doctor Miguel Ángel Villalobos, esta es nuestra Universidad Peruana Los Andes, la acogemos con mucho cariño y estamos efectivamente prestos y muy entusiasmados de poder escuchar su conferencia, la importancia del conocimiento de la ética en la función pública para los estudiantes y profesionales del derecho. Finalmente, declaro inaugurado este foro académico, este evento, Cátedra UPLA, y estoy seguro de los resultados exitosos en favor del conocimiento de nuestros estudiantes y docentes. Muchísimas gracias. Inaugurado entonces Cátedra UPLA 2023 por la primera autoridad universitaria, el doctor Freire Gutiérrez Martínez, rector de la Universidad Peruana Los Andes, dando inicio a todas las actividades académicas de investigación, de responsabilidad social y etcétera, en nuestra institución. Muchísimas gracias, doctor. Hay un breve reconocimiento, señor rector, para hacer entrega de nuestro ponente, al doctor Miguel Ángel Villalobos Caballero, brevemente acá adelante, para que le pueda entregar a nuestro ponente un reconocimiento muy especial de nuestra institución por estar presente y iniciar esta actividad académica a nivel nacional. Entonces, nuestro señor rector le hace entrega entonces.
Muy agradecido al doctor Freddy Gutiérrez Martínez, doctor de esta digna universidad, y a todos ustedes por la paciencia que van a tener en escucharme, pero más me gustaría al final las preguntas de los estudiantes o profesores de ser el caso. Lo recibo con mucha alegría, entusiasmo y gracias a ustedes por esta distinción. Muy amables. La fotito, por favor, doctor. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel Villalobos, doctor Freddy Gutiérrez Martínez, rector de nuestra institución. Prácticamente la ceremonia protocolar ha culminado. Voy a invitar a nuestra mesa de honor a la primera fila de nuestro auditorio, señor rector. Muchas gracias, señor vicerrector de investigación, doctor Vilcapoma. Por favor, pasamos a la primera fila porque vamos a iniciar con la primera conferencia Cátedra UPLA 2023. Comunicamos a todos nuestros asistentes, tanto físico y virtual, que hay un enlace en la página oficial de la Universidad Peruana de los Andes para que puedan inscribirse y después puedan recibir la certificación correspondiente virtual, automática, de quienes han participado en esta primera conferencia académica Cátedra UPLA 2023. El tema, la importancia del conocimiento de la ética en la función pública para los estudiantes y profesionales de Derecho, será dictada por el doctor Miguel Ángel Villalobos Caballero. Voy a invitar al equipo de comunicaciones para que puedan instalar la pizarra y los plumones, todo a listar para que el doctor pueda iniciar su conferencia. Voy a leer brevemente su trayectoria. El doctor Miguel Ángel Villalobos Caballero es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con un máster en Magistratura Contemporánea por la Universidad de Jaén, España, y un máster en Derecho Penal y Garantías Constitucionales por la Universidad de Jaén, España. Es miembro de la Asociación Internacional de Fiscales con sede en Europa, docente de la Academia de la Magistratura del Perú y docente de Filosofía del Derecho en diversas instituciones. Asimismo, es conferencista nacional e internacional y viene realizando diversas publicaciones de ensayos y libros. El último libro fue el libro La Justicia como Valor Supremo del Derecho Internacional, el cual fue publicado en el año 2019. Actualmente, aparte de ser decano de la Junta de Fiscales del Ministerio Público de la región Junín, es presidente de la Comisión Regional Anticorrupción de Junín y destacado docente universitario. Bienvenido, doctor Miguel Ángel Villalobos Caballero, a la conferencia La importancia del conocimiento de la ética en la función pública para los estudiantes y profesionales del derecho, y le dejo el uso de la palabra. Adelante. En primer lugar, mi agradecimiento al distinguido doctor Freddy Gutiérrez Martínez, a las dignas autoridades que están presentes de acá, juristas, muchos de ellos han sido decanos del Colegio de Abogados de Junín, se les reconoce, y esta es una de mis tercera o cuarta oportunidad que vengo a la universidad, a la Facultad de Derecho. Veo que el local está mejorado, ¿no? Es un hermoso local, es envidiable. Ya quisieran muchas instituciones a nivel nacional tener el local que tienen los estudiantes de Derecho. Miren, yo soy de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Como ustedes saben, no tenemos los 800 que tiene la Universidad de Salamanca, donde yo he realizado estudios, pero tenemos casi 500 años. Y entonces el tiempo es bueno, ¿no es así? Porque el tiempo va afinando las personas, los comportamientos, las instituciones. Eso es muy importante. Esta universidad, por ejemplo, desde que yo vine al hermoso Valle del Mantaro, siempre se distinguió por ser una universidad prestigiosa, honorable, y yo le deseo muchos éxitos más. Llegará el momento que tendrán 100 años, 200 años, muchos de nosotros ya no estaremos aquí,
pero nos alegraremos de haber puesto un granito de arena para el conocimiento de los estudiantes en general de esta universidad. Muy bien. Efectivamente, el 3 de enero de este año me eligieron presidente de la Junta de Fiscales Superiores. Este es mi segundo periodo. El primero fue el 2013, 2014 y ahora es 2023 y si tengo suerte, 2024, porque nadie sabe cómo es el tiempo. ¿No es así? Listo. En esa oportunidad yo les dije a los fiscales de la jurisdicción Junín que por ser profesor de filosofía del derecho podría decirles una historia bonita, porque el derecho es bonito. Tiene historia, tiene filosofía, mucho de sociología, antropología. El derecho es multidisciplinario, ¿no es así? Pero yo me había dado cuenta que en la región Junín, a pesar de ser chalaco del Callao, no, había mucha corrupción. Y entonces yo tengo un dicho que uso en la Academia de la Magistratura hace muchos años como profesor de argumentación y litigación oral. Hay que ser duro con las ideas y suave con las personas. Eso me ha resultado a mí. Si que tengo algo de éxito, es porque toda la vida he sido educado, considerado y respetuoso con las personas, porque las personas tienen dignidad y tienen libertad, ¿correcto? Entonces, creo que los estudiantes del derecho, en general, tienen que distinguirse en los tribunales a donde vayan a expresar sus ideas y no agredir a las personas y menos a las instituciones. Pero la corrupción, le decía en esa oportunidad a los fiscales de Junín y luego cuando asumí la presidencia del CRAC, parece como un lápiz partido, ¿no? CRAC, pero en realidad es Comisión Regional Anticorrupción. Esa Comisión Regional Anticorrupción existe hace muchos años, se maneja desde Lima. Por ejemplo, en Lima está la Fiscalía de la Nación, el presidente de la Corte Suprema, pero en los departamentos deben haber comisiones. Estuvo suspendido durante 2 años. Entonces, en filosofía, chicos, siempre háganse preguntas. ¿Y por qué estuvo suspendido 2 años? Como cuando yo como fiscal superior en crimen organizado y pregunto, ¿y por qué le llamamos crimen organizado? ¿O están tan organizados que nadie los denuncia? Es sospechoso, ¿no? Entonces, el hombre de derecho solo ve la norma, el árbol. El filósofo del derecho ve el bosque, quiere saber más. Y como bien dijo el rector, esta es una universidad de investigación, tanto de humanidades como de ciencias, pero en ambos uno quiere saber qué hay detrás de la persona, de la institución, para poder nosotros tener una misión, una visión en el tiempo. Y entonces me di cuenta de que la corrupción en Junín y en otras partes de Latinoamérica, en el mundo, no es como una piedra que uno encuentra cuando camina por la calle, que la patea y la deja en un lugar. Sería fácil, ¿no?, vencer la corrupción. Tampoco es una roca, como cuando en un lugar cae un pedazo de tierra, un huaico, vamos a decir, ¿no? ¿No? Se demora en moverlo, pero se mueve, ¿no? Tampoco eso es la corrupción. La corrupción en el Perú, desde la época de la colonia y los 200 años de república, es una montaña. Es una noticia triste. Y la pregunta es, ¿cómo mover una montaña? Y lo único que queda es, imaginariamente, recordando a mi maestro Carlos Fernández Cesareo en las viejas aulas sanmarquinas, hay que imaginar el derecho con un taladro. Ese taladro es la cultura, el arte, el pensamiento, la filosofía, lo que hacen las universidades. Proporcionar capacitaciones para generar hombres honestos y capaces. ¿Y quiénes son los capaces? Los más inteligentes, ¿correcto? Entonces, el tema de la corrupción no es algo que te tiene que ni aburrir, ni preocupar, sino ocupar. Entonces yo transmito a los militares, a los policías, a los antropólogos, donde me inviten. ¿Para qué? Para decir, la corrupción no es algo que dicen, no se puede, es imposible, porque si fuera imposible, el día de hoy no hubiéramos convocado
a tan distinguidos juristas, a excelentes autoridades, alumnos de manera presencial y virtual, porque yo creo que el tema no es una certificación solamente, sino el contenido de esta conferencia, que es la lucha contra la corrupción. Y la corrupción se comienza a luchar desde el hogar, desde el barrio, desde la calle, desde la universidad y todas las instituciones. Nadie tiene por qué preocuparse cuando se habla de corrupción, porque una cosa es hablar de corrupción y otra cosa es ser fiscal y decir Pedro López, corrupto. ¿Correcto? Aquí no vamos a tocar ese tema, no es el lugar, esto no es una sala de audiencias, esta es una conferencia de filosofía del derecho que genera reflexión de aquí al mundo, porque el mundo es la universidad. Carlos Torneboa, mi maestro, me decía, todo está en la universidad, y no lo entendía. Tuve que llegar a ser viejo para entender que todo está en la universidad. ¿Y qué está? Las ideas, las personas, los cambios, las revoluciones, las reformas. Entonces, en este tema, por ejemplo, les quiero dejar un pensamiento. Donde hay un filósofo, hay un filosofar. Donde hay un pensador, hay un pensamiento. Esto le va a servir mucho a los chicos que hacen estudios de derecho y de ciencias. Por ejemplo, Descartes fue el primer hombre que no es de la época medieval y ni tampoco de la época moderna, pero según José Ortega y Gasset, es el primer hombre moderno, porque fue el primero que se atrevió a dudar. Ya no el copio y pego, escucho y grabo, porque el abogado quiere evidencia, quiere un video, un testimonio, una pericia. El abogado de hoy es científico, necesita prueba, y prueba legal, no rumores, ni caprichos, ni emociones, necesita prueba legal. Y Descartes nos ayudó en su discurso sobre el método, cuando él dijo, yo puedo dar de todo, por ejemplo, que ustedes no existen, que no existe la UPLA, que no existo yo, pero hay alguien que pregunta, y el que pregunta soy yo. Cogito, ergo sum. Pienso, luego existo. Por eso que el europeo, que tiene una tradición de 2500 años, se equivoca menos. Y nosotros los latinos, sangre caliente, nos equivocamos más. Porque a veces respondemos de todo, y menos lo que tenemos que responder. Es una cosa grave. Entonces, donde hay un pensador, cogito ergo sum, Descartes, hay un pensamiento y un pensador que van de la mano. Freud, el inconsciente. Husserl, la fenomenología. Y así sucesivamente. Ahora miren, para hablar del conocimiento de los estudiantes del derecho y para hablar del conocimiento para los profesionales del derecho, voy a retroceder un poco en el tiempo. Y es así. Tenemos 4 tipos de historias, vamos a decir. La historia de la época antigua, la historia de la época medieval, la historia de la época moderna y la historia de la época contemporánea. Y uno pregunta, ¿qué es el derecho? Y si preguntas qué es el derecho, tienes que preguntarte, ¿qué es la justicia? Filosofía del derecho, finalmente son las corrientes que opinan acerca del derecho como justicia, del derecho como paz, del derecho como libertad, del derecho como cooperación, derecho como poder, derecho como solidaridad. Esas son las preguntas fundamentales de la sociedad contemporánea. Pero en la época del siglo V
o VI antes de Cristo, surgen los primeros pensadores occidentales. Yo no puedo hablar por Confucio, yo no sé chino. Yo no puedo hablar por los africanos. Yo tengo que hablar por Europa, porque eso fue lo que nos transmitieron con la conquista. Y ahí están griegos, romanos, franceses, alemanes. Y en cierta forma tenemos que ser tolerantes y entender que esa cultura tiene que ser aprendida. Y en la época, por ejemplo, de los griegos, había un término muy interesante. Se llamaba la aporia. ¿Qué es aporia? Problema de difícil solución. Y ellos no entendían cómo a Sócrates, yo me acuerdo, doctor, que cuando estaba vivo el doctor Sócrates, siempre decía Sócrates el griego. Nos jugábamos así, que en paz descanse. ¿No es así? Estaba hablando de Sócrates, el que apareció hace 500 o 600 años antes de Cristo. Y Sócrates nunca escribió nada. Lo hizo su alumno Platón, en los diálogos de Platón. Y luego lo hizo Aristóteles con su política, su ética. Pero Sócrates era un hombre tan inteligente que decía, solo sé que nada sé. Y tú encuentras personas en la vida real que parece que saben la historia del mundo al derecho y al revés. Soberbia, señores. Primer requisito para aprender y dar conocimiento. No te agarres de la soberbia. Sé humilde. Por eso que cuando yo hablo de los griegos, siempre pienso en ese pensador de la época moderna, David Hume. Acuérdense esto, por favor, si algún día los encuentro aquí o en otro lugar. Hay 4 cosas que impiden el conocimiento humano, la plenitud del conocimiento humano. Primero, la ignorancia. Yo le pregunto a todos ustedes, ¿es malo ser ignorante? Y la respuesta es malo ser ignorante, cuando lo que debes saber no lo sabes. Sabes la historia de la farándula, sabes la historia de personas, pero no sabes de derecho. Es triste ver un profesional en el Consejo Nacional de la Magistratura y que le pregunten, hola, ¿cómo estás? ¿Qué es derecho? Y no sabe responderte. O simplemente te dice, es un conjunto de normas jurídicas, ¿no es así? Que le ejecutan los seres humanos a través de su comportamiento, aspirando a ideales. Esa es una pequeña visión del derecho, pero no desde la filosofía del derecho, y ahora les voy a dar una introducción al respecto. Porque si tú no sabes la ética y el derecho desde sus comienzos, nunca vas a saber lo que es el servicio o la función pública. ¿No es así? Entonces, decía Hume, la ignorancia. Si tú sabes aquello que no debes saber, estás perdiendo tiempo. Pero si no sabes aquello que debes saber, es realmente un gran ignorante. A un arquitecto no se le puede caer un edificio. A un abogado no puede abandonar a su patrocinado para que se lo meten preso siendo inocente. Un médico no se puede llevar un corazón, más aún si el corazón es sano. ¿Qué pasa con los profesionales? ¿Por qué reina la mediocridad? ¿Por qué? Porque no estudian su derecho desde el primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo. Ustedes tienen buenos profesores y no le deben dar ni la espalda, ni mirarlos de costado, sino deben mirarlos con humildad y decirles, enséñame, porque es mi momento de aprender y algún día ustedes enseñarán. Ese es el camino del buen conocimiento. Entonces, decía Hume, ignorantes, supersticiosos. Yo he visto, disculpen, jueces, no, mejor no digo en Huancayo, en Bolivia, que ven una escalera y se hacen a un lado. Ven un gato negro y se corren. Son medievales, Dios mío. ¿Quién les habrá dado el título, Dios mío? ¿No? Inseguros. Celosos encima. Tercero, no se puede ser miedoso
Y en esto me dirijo acá al distinguido rector para que a través de sus profesores les digan, el derecho es una lucha, como diría Yering, es una lucha. Y cuando lleguen a donde lleguen, que se identifiquen como abogados de la UPLA y que no tengan miedo de denunciar a ningún tipo de autoridad, ni presiones mediáticas. Tienen que tener valor. Es malo la ignorancia, es malo la superstición, es malo el miedo, pero lo más peligroso es ser, decía Hume, intolerante. Aquel que quiere que todos piensen igual. No puede ser. Somos un mundo diverso, variable. Tenemos que entender que yo puedo pensar distinto, ustedes pueden pensar distinto, el doctor distinto. Hay que encontrar diálogo para no atropellarnos, transgredirnos, ofendernos, ser duro con las ideas y suave con las personas. Entonces, en esta historia del derecho, de la justicia y de la ética, solamente agarro a un personaje. Por ejemplo, Platón. Platón escribió en sus diálogos la importancia de la ética. ¿Sabe lo que decía en la República? Solo los hombres buenos entran a la cosa pública, por decir, al ejecutivo, a ser funcionario, y salen más pobres que nunca y calumniados. Y los más vivos salen con dinero, habiendo perjudicado al Estado. Si hace 2500 años nos hablaban así, ¿quién va a ser funcionario? ¿Quién va a ser servidor de la nación? Hacen bien muchos dedicarse a la actividad privada. ¿No es así? ¿Por qué? Porque los hombres que deben ser premiados salen ofendidos. Y los hombres que ofenden salen premiados. Paradojas de la vida. Por eso decía un pensador también antiguo, Epicuro, decía, lo único que vale en la vida, y lo dirán acá las personas mayores, es la felicidad. Pero no la felicidad como hedonismo, comer bastante, como acá los jóvenes su canchita, su chanchito, sino lo importante es la tranquilidad del alma, la tranquilidad que te da la conciencia, la tranquilidad de ser un buen padre, un buen funcionario. Y un consejo que si hubieran escuchado nuestros 4 presidentes, hubieran evitado. ¿Sabe lo que decía? La única forma de ser feliz, de ser tranquilo, aléjate de la política. Si los hubieran escuchado esta conferencia, de repente muchas vidas hubiéramos salvado. Ustedes lo escucharon. Y si lo hacen, ya es doloso ya. Les anuncio. Doloso, acá están los profesores de Derecho Penal. ¿Correcto? Entonces, acaba la época antigua con Sócrates, Platón y Aristóteles, y ya vamos a retornar a Aristóteles, porque les voy a hablar de Aristóteles y de Kelsen. Y entonces entra la época medieval, una época de fe muy buena para la gente que cree, ¿no es así? Muy buena, pero todo el conocimiento era en base a ¿qué? A las ideas de Dios. ¿Y quiénes eran los intérpretes? Los padres de la iglesia. Surgen 2 grandes escuelas, la patrística de los 8 primeros padres de la iglesia, donde el dogma era lo fundamental. Si tú estabas en contra, a la Santa Inquisición. Hay un montón de canastas acompañadas de un montón de cabezas. Ahí no podías irte en contra, porque era muerte, medieval, Santa Inquisición. Pero al final, en el siglo XII, surge la figura del doctor Angélico, un gordito medio calvito, ¿ya? Que decía, cuando quieras evaluar las cosas del hombre, usa la razón. Pero cuando tengas un problema entre el hombre y Dios, prefiere la fe. Se acercó estábamos mejor que los griegos que pensaban en Zeus y toda esa gente, ¿no? Ya menos pensaban en la razón. Y entre este doctor Angélico, Santo Tomás de Aquino, y los otros de la Ilustración o Renacimiento, surge este Descartes, con su cogito de razón, al menos dijo, yo tuto. Era un avance, ¿no?
Ya no era el que creía a ciegas, el que creía por fe, el que creía en Zeus, ni en Júpiter. Dijo, no, vamos a evaluar el mundo real. Ahí nacen las ciencias. Realmente ahí nacen las ciencias y viene la época moderna y el positivismo. Las leyes, lo evidente, no lo metafísico. Y entonces, después de Descartes, surgen grandes pensadores como John Locke, Montesquieu, la Revolución Francesa, la Declaración del Hombre y del Ciudadano de 1789, que no es sino un ejemplo de todas las constituciones. Es el ejemplo del derecho constitucional, porque en 17 artículos, revisen los jóvenes, 1789, van a encontrar que se defiende o prioriza la igualdad, la libertad, la defensa de la propiedad, la coacción, la fuerza pública, la rendición de cuentas, que a las autoridades no les gusta rendir y que debe ser un hábito, como en Buenos Aires, el cabildo. Todo el mundo debe escuchar qué haces con los bienes que te hemos encargado. No ofende eso. Entonces, ese documento es sumamente importante. Edad moderna, donde surge la figura también de Kant y Kelsen. ¿Por qué es importante Kant en la ética? Porque Kant fue el primer hombre que dijo, basta ya de pensar en derechos. Tenemos que pensar en qué? En deberes. ¿Cuál es el deber del alumno acá? ¿Copiar, pegar? No. Estudiar, analizar. ¿Cuál es el papel del profesor? ¿Contar sus historias de amor? No. Contar el derecho, reglas, principios, directrices. Es un ejemplo nomás por si acaso. ¿Ya? Cualquier cosa, todos los profesores del Perú son buenos. Estoy hablando de los bolivianos. ¿Ya? Para que no haya problema. Miren, si ustedes siguen esa secuencia de la justicia, el derecho, la ética, viene de la época antigua, media, moderna y contemporánea. ¿En qué se distingue la época contemporánea? Que ya no basta la razón de la época moderna. Hay que sospechar de la razón, hasta de la lógica, ¿correcto? Y entra para ustedes la interpretación y la argumentación. Un abogado que no interprete y no argumente a la luz de la Constitución y del derecho internacional no es un abogado contemporáneo, definitivamente. Luego de esta secuencia histórica de mitos de la época antigua, de fe de la época medieval, de razón de la época moderna y de argumentación e interpretación de la época contemporánea, quiero que esta clase o esta conferencia verla en dos personas fundamentales. La primera, si yo soy una persona que tengo esa aporia, ¿me voy hacia el vicio o me voy hacia la virtud? Ese es como un reloj, ¿no? Inglés, ¿no? La gente no sabe. De repente hasta tenía 20 años, se portaba bien, de los 30 a 40 se portaba mal, de los 50 a 60 está arrepentido, nadie sabe, ¿no? ¿No es así? Entonces, ¿qué hacer? Porque la ética es prevención, la ética es una tabla de salvación. ¿Para qué? Para que pienses en ti, en tu familia y en la comunidad. ¿No es así? Y entonces, por ejemplo, yo creo que uno debe luchar contra los vicios y tender a la virtud. Porque hace poco he dado una conferencia a la Academia de la Magistratura para jueces y fiscales y el tema era así, curiosamente, cerebro moral versus cerebro corrupto. Y yo ponía ahí, ¿es la libertad la decisión final? El cerebro es un órgano, como el corazón. No hay cerebro moral, no hay cerebro corrupto. Hay conductas que se dirigen a acciones buenas y hay conductas que se dirigen a acciones perversas. Tú tomas la decisión
No es la culpa de los ángeles, de Dios, de los abuelitos, de tu mala infancia, no. Siempre en ética, tú tomas la decisión final. La importancia de la libertad. Y entonces, ¿cómo nace esto del tema de la libertad? El tema de la libertad, ¿qué tipo de estudio es en el mundo de las humanidades? Y acá recurrimos a un pensador, por ejemplo, que se llama Edmund Husserl. Edmund Husserl es un fenomenólogo. Fenómeno, logia, estudio, tratado. Esto para mí es un fenómeno, por ejemplo. Ustedes para mí son un fenómeno y viceversa, ¿correcto? Todo lo que se acerca a los sentidos debe ser estudiado. Kant no veía la posibilidad de entender al derecho. Husserl sí. Por eso sí, aún siguen buscando el concepto del derecho. Husserl sí. Pero Husserl dividió los estudios o los objetos de estudio en 4 dimensiones. Los estudiantes apúntenlo, muy interesante. Por ejemplo, ¿qué cosa hay en el Valle del Mantaro? Un hermoso prado, ¿no? Montañas, árboles. Esos son objetos materiales. Le interesa a los estudiosos de las ciencias naturales. Se puede tocar, se puede sentir, se puede ver, ¿correcto? Y no lo ha creado el hombre. Primer objeto, mi estimado rector, objetos materiales, Edmund Husserl. Segundo objeto de estudio, las matemáticas, el lenguaje, se llaman objetos ideales. ¿Ustedes, chicos, han visto el número 1 corriendo por el campus de la universidad? Si lo han visto, están alucinados. No lo van a ver, porque es creación que ayuda a sumar, a restar, a hablar. No es como el árbol, no es como la montaña. ¿Y a eso a quién le interesa? A científicos, matemáticos, lingüistas. Ahí van 2 objetos de estudio. Tercero, objetos metafísicos que importaban en la época medieval. Dios, los ángeles. Dice que en la Guaitapayana hay unos seres chiquititos, ¿no? Yo no sé si será verdad. Si lo ven, por favor, me avisan, ¿ya? Pero no creo que haya. Está una creación fantasiosa, mítica. Objetos, 1, materiales. 2, ideales, objetos metafísicos. ¿Y dónde está el derecho? Objetos culturales, que igual dijo Carlos Cosio en su teoría ecológica. Objetos culturales. El derecho es cultura, porque no estuvo antes del hombre, después del hombre, después de Pablo y Pedro Picapiedra, que existen en los dibujos animados. Tuvo que pasar un montón de años para crear un código, una ley, una costumbre, las fuentes del derecho. El derecho es una evolución humana, interminable. ¿Por qué? Porque nunca va a tener fin. Donde hay un hombre, hay una moral. Donde hay un hombre, hay un derecho. Y eso es eterno e irrenunciable. Nuestras conductas siempre van a ser valoradas. Decía Carlos Cosio, y también este fenomenólogo, que los objetos culturales son importantes. ¿Por qué? Porque trascienden al ser humano. ¿Cuál es la máxima visión de un ser humano? Tener una isla, tener una hermosa mujer, tener acciones en el Wall Street. ¿Sabe cuál es la ambición más grande de un hombre y que casi nadie lo logra? La trascendencia. Ambición de ambiciones. Al Capone va a trascender de repente, pero como ejemplo del mal. Cristo trascendió, sí, pero como ejemplo del bien. Científicos, Kepler, Newton. Acá no sabemos si estamos ante un futuro presidente de la República o de la comunidad latinoamericana.
La cultura es importante y los profesores y alumnos, generación a generación, dejan huella, dejan comunicación, dejan obras. Recién cuando se llega realmente a la época moderna y contemporánea, se comienza a pensar seriamente en lo que es el Estado. Con Jean-Luc Montesquieu, ese Estado existe en parte: legislativo, dar leyes; ejecutivo, cumplir leyes; judicial, ¿no es así?, dar justicia. Pero el Estado actual, ¿cuál es? Esos tres, más Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional. La idea de derecho y Estado de Derecho constitucional solo se da en armonía entre esas instituciones. Si discuten, hay todo menos diálogo y crecimiento de los pueblos. El latinoamericano de hoy, el político de hoy, está enfermo de codicia, de poder y destrucción. No sabe el ABC del derecho constitucional, y lo dije en Venezuela y lo dije en Buenos Aires, también en México. Están enfermos. ¿Por qué? Porque ellos creen que siempre pueden hacer algo más allá de lo establecido en la ley, el principio y fin de su gobierno. Porque cuando transgreden la ley, podrá haber autoridades que lo entiendan y lo comprendan, hasta que se vayan esas autoridades, y cuando vengan las otras dirás: preso, porque transgrediste, porque los que te ayudaron ya no están. La ley es eterna, el Estado se protege, el sistema jurídico se protege. ¿Ve que es importante la ética? La ética, como una campanita, te dice: no hagas eso, don't do that, dicen los americanos, no hagas eso, que te va a traer problemas. Aléjate de la política, si no vas a honrar la red pública. ¿Sí o no? Pero como el humano es necio, necesita lo que llamaba Demócrito, el golpe de la vida. Demócrito decía lo siguiente en su época, en sus lecturas éticas, y acá lo deben saber los distinguidos catedráticos. En su época solamente había dos tipos de hombre. ¿Cuáles son? O de ciudadanos: los imbéciles, estúpidos, o los inteligentes. No lo digo yo, textualmente está ahí. Pero no imbécil, estúpido como enfermo mental, no, como lentos. Así como ustedes ahorita están viendo su celular, 7G, 8G, velocidad. No todos aprenden a la misma vez. Él decía que los imbéciles son aquellos que necesitan el golpe duro de la vida, la cárcel. Necesitan la pérdida de alguien para reaccionar y portarse como ciudadano. Triste, ¿no? Y los inteligentes, así como ustedes, que basta una cháchara como esta para entender que solamente hay dos caminos: el vicio y la virtud. Y si son inteligentes, van a escoger la virtud, porque así como el cielo no es para todos, desgraciadamente, las virtudes y los valores no son para todos. ¿Para quién son? Para los más capaces. ¿Quiénes son los más capaces? Los más inteligentes. Esos que comprenden con un diálogo. ¿Entienden? Entonces, ya les hablé del aspecto cultural. Miren, una cosa importante es el pensador Aristóteles. Porque uno se puede hacer esta pregunta, ¿no? Del por qué los seres humanos, no individuos, sino personas es un término moderno, y se usó en 1936, lean el Código Maurtua. Hablaban de indígenas semicivilizados, embrutecidos por el alcohol. Y recién, con mi maestro Carlos Fernández de Sareu, porque a los maestros buenos, correctos, idóneos, se les recuerda de por vida. Esa es la verdad. Los únicos que nos acordamos es de aquellos maestros que entre 100, uno dijo la verdad, sincericidio le da, y dijo cómo debe comportarse el alumno.
Como me decía el doctor Torne, mi maestro, me decía en la época, en los 80, me decía, doctor, da ganas de pegarle, ¿no? Porque yo tenía 17 años. Chalaco, ¿no? No, Miguel Ángel, no. A ellos hay que enseñarles a portarse bien. ¿Cómo? Con el ejemplo, con la enseñanza. Si nosotros tuviéramos, señor rector, ese filtro de profesores con ejemplo, con categoría, con esos dones, creo que la UPLA puede ser en 10 años más lo que podría ser en 50. ¿De quién depende? De ustedes, de las autoridades. De ir de vez en cuando por las aulas, ingeniería, medicina, derecho, sentarse al último como un alumno, escucharlos y decir, este necesita capacitación o este ya debe retirarse y este debe continuar, reconocer. Siempre es bueno bajar de donde estás a lo que le llaman al llano, ¿no? A mí me gusta caminar, por ejemplo, por la ciudad de Huancayo, los domingos, hablar con los que venden periódicos, con los que ilustran calzado, con los taxistas. Esos son los que te dicen la verdad. Esos son los que odian a las autoridades, pues. Y que si no sacan en burro es porque, en fin. Por eso que las autoridades tienen que comprender esto del funcionario, servidor público y la ética. La pregunta es, ¿por qué los seres humanos dejan su cerebro moral y se dirigen a un cerebro corrupto? Bien difícil, ¿no? Desgraciadamente yo no soy neurólogo, psiquiatra, yo soy abogado, ¿no? Pero hay que hacer un autoexamen. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Miren lo que provoca la corrupción en Junín y en otras partes. Provoca que no reduzca, sino aumente. Ya no hablo de las pérdidas económicas, son incuantificables, vamos a decir. ¿Por qué las noticias refieren que determinada autoridad arriesga su oficio, su profesión, su institución? Decide entrar al terreno de la corrupción, aunque le cueste la pérdida de libertad. Antes la libertad era un don, doctor, valioso. Ahora hay profesionales que arriesgan su libertad, sabiendo que pueden ir presos, cometen colusión, peculado, malversación. ¿Y sabe lo que hacen? Dicen, no importa, me voy 5, pero me quedo con tantos millones. Y ahí viene Kant, por ejemplo. Hay dos tipos de espectros, vamos a llamar, o figuras. Es como este lado derecho, tengamos acá las cosas. Y a este lado izquierdo, mirando para allá, las personas. Le pregunto a la doctora, ¿qué vale más, la persona o las cosas? Y es lógicamente las personas, porque las personas tienen dignidad, tienen libertad. Por eso el artículo 1 de la Constitución del Estado y el artículo 2, dignidad y libertad. Las cosas se venden, se trafican, se hipotecan. Le ocurrió a grandes pensadores, ¿no es así? Como en la Alemania de Hitler, Carl Schmitt, uno de ellos, Radbruch, toda esa gente que estaba en esa época, no sé si por temor. Kant decía así, la libertad es propio a las personas, la dignidad, las cosas no. Cuando una persona baja el nivel de cosa, se vende, se trafica, no lo digo yo, es moralmente despreciable. Es moralmente despreciable. Por eso que a veces puede haber una comunidad despreciable. Porque estos temas de ética, dicen, ética, tonterías, ¿no? Especulaciones, todos son vivos. Hasta el que habla es vivo, sino que la sabe hacer. No, porque todo el mundo cree que todo es así. Falso. No todo es así, si no ustedes no estuviesen acá, escuchando este diálogo con la comunidad universitaria de la importancia de la ética. Vamos a comenzar primero con 3 pensadores, ¿ya? Guastini,
Ricardo Guastini nos hablaba, y agarrando a Norberto Bobbio, que solamente existen dos tipos de filósofos del derecho. Filósofos del derecho, filósofos, Aristóteles, por ejemplo, y filósofos del derecho, juristas, abogados, como Kelsen. Yo voy a tomar a la figura, primero, del filósofo, Aristóteles. Aristóteles, déjeme ver acá, Aristóteles tenía un hermoso cuadro. Decía, las virtudes están rodeadas de los vicios. Y acá quiero quedarme para que no quede en el aire su cuadrito, pero es importante. Plumón, por favor. A ver, un plumoncito. Ya está. Antiguo griego, ya está, a ustedes le ponen el acento donde quieren, ¿no? Y tenemos, esto es lo importante, la virtud. Y esto de acá es un vicio. Error, vamos a ponerle error. Acá hay otro vicio. Vamos a ponerle otro error. A este vamos a llamarle por defecto. ¿Te acuerdas, mi estimado, no? Tú que has estado en Roma, ¿no? En Milán, creo. Y este por exceso. Creo que se escribe así. ¿Ya? Nunca fue bueno en eso. Correcto. Chicos, ¿qué es más importante? ¿La virtud, los errores o los vicios? Díganlo en grande. Más fuerte, pues, son de la UPLA. Ya está, la virtud. Listo. Muy bien. Esto no es fácil. Acá no hay cerebro moral. Acá no hay cerebro corrupto. Sócrates decía, no hay hombre malo, decía, hay hombre ignorante. Si el hombre supiera los efectos de lo que le viene, no haría lo que le viene. Cuando yo doy conferencias a los políticos, le digo, esto es bien sencillo. Piensen quién estaban ustedes, quién estaba en su lugar ustedes hace 5 años. Los presos, sí. Ahora piensen en ustedes de acá a 5 años. Que no les pase, le digo. Que no les pase. No hay seguro, no hay juez seguro, no hay fiscal seguro. Siempre hay un delator. Siempre hay un colaborador eficaz, porque de acuerdo a las leyes de naturaleza, decía Santo Tomás, solamente hay un valor en el hombre. ¿Sabe cómo se llama? La conservación. Y si yo tengo que hundirlos a todos ustedes por salvarme, lo voy a hacer. Ahí nace la confesión sincera. Ahí nace la colaboración eficaz. Ni entre ratas se respetan. Es así. Es así. ¿Por qué? Porque alguien tiene que salir del grupo y dice, no, yo no me voy 20, 35, yo me voy 5, 4. Delatan. Increíble. Por eso que lo recomendable es apunta hacia la virtud. Apunta hacia la virtud. Le voy a poner un ejemplo para que no se olviden. ¿Cuántos pisos tiene este edificio? ¿Quién no sabe? 5 pisos, ya. Acá están ustedes. Listo. Ahí está sus 5 pisos. ¿Ya? Acá vamos a poner a una persona X. Ya está. En el 4º piso hay un incendio. Y hay unas personas que aún no están vivas. Dime la verdad. ¿Te quedas abajo o subes y los recatas? Dime la verdad, yo leo la mente. No, tú, nada que principio, no me chamulles. ¿Lo salvas o no? Mentira, señores. Mentira, se corre, ¿no? Se corre, ya. Listo. Si tú lo haces y subes al 3er piso, tienes un valor. Tienes la valentía
Eso es donde a uno apunta. Si tú corres del primer piso y sales por la Carmen y sigues corriendo, corriendo y llegas hasta el Callao, eres un cobarde. Eso le llaman vicio, error por defecto, cobardía. Listo. Y el que sube al tercer piso y salva, y acá ya no hay nadie que salvar, y quiere seguir salvando y se muere, es temerario. Temerario. ¿No? Temerario. Entonces, ¿qué es mejor, ser cobarde o temerario? La verdad, ninguno de los dos. Porque ahí estás arriesgando tu vida. Hay que buscar la virtud. En la justicia, qué lindos serían los jueces. Si ustedes llegan a dominar la prudencia, su comportamiento es ético, justo y bueno. Ahí dejo tu pizarrita y te lo vuelve a tu puntita. Toma. ¿Qué les parece? Entonces, esa es la idea. Y eso nos enseñó un filósofo del derecho, aunque él no lo sepa, pero que era filósofo. El otro que me importa, ¿alguien puede borrar la pizarra si quiere que le deje una imagen o así nomás? Si lo pueden borrar, bien. Si no, ahí nomás queda. Miren, es su 40 aniversario. Los felicito. Ya. Entonces, el otro pensador, antes de terminar, es el maravilloso Kelsen. Joven estudiante, ya me pasé la hora, unos minutos más. El joven que no sabe esto, no sabe derecho, filosofía del derecho, ni nada. Hoy día solamente recuérdense algo. En 1789, Declaración del Hombre y del Ciudadano, 17 artículos, igualdad, libertad y todo. ¿Correcto? Piensen en Aristóteles, se llama la media dorada, escoger una virtud entre dos vicios, errores. Y este tercero, me devuelve por favor acá, con rojo, me hace recordar a San Marcos. Bueno, Kelsen, tal vez el más maravilloso, el normativista, y algún día si se puede leer una clase de las teorías del derecho, de la justicia, pero Kelsen, para los que no saben, él escribió un libro que se llama La teoría pura del derecho. ¿Por qué? No quería nada de psicología, biología, nada de eso. No. Solo lo que importa es lo jurídico, la norma. ¿Correcto? Perfecto. Kelsen tiene determinados aportes. Por ejemplo, su pirámide. No es pirámide kelseniana porque él mismo no va a decir llámenme pirámide. No, los otros le llamaron pirámide. Él creó la pirámide. Donde está la Constitución, hay otras leyes. Y cuando hay un conflicto entre Constitución y leyes, se prefiere la Constitución. Y si hay conflicto entre el derecho internacional y la Constitución, se prefiere el derecho internacional. Kelsen decía que la fuente de todo es el derecho internacional. Correcto. Esto. Kelsen también dijo que el derecho era derecho positivo. Lo que está en la ley. ¿Correcto? Derecho positivo. Pero a mí lo que me interesa de Kelsen es el principio de imputación. Grábenselo, chicos. Donde hay un pensador, hay un pensamiento. Donde hay un filósofo, hay un filosofar. Por el filosofar, descubres al pensador. Freud, el inconsciente. La duda, Descartes. ¿Correcto? La esencia, Husserl, la fenomenología. Y viceversa. Y él decía, ¿cómo culpar a una persona? ¿Cómo hacerla responsable? Y él hablaba del acto ilícito y hablaba de la sanción. Decía, si alguien comete un acto ilícito,
corresponde una sanción. Pero decía, cuidado, cuidado con el principio de causalidad o la ley de causalidad. Si yo tiro este plumón, ¿sale volando? Puede ser, pero ¿dónde retorna? Donde lo lancé. ¿Se llama? Muy bien. Las leyes no las podemos cambiar, chicos. Si yo pongo agua en la tetera a determinados grados, va a cambiar el estado del agua, ¿sí o no? No puede haber intervención humana, porque pertenece al mundo de la naturaleza. Pero nosotros pertenecemos al mundo de la sociedad, de la libertad, que es totalmente diferente. No decide mi hígado, no decide mi papá, decido yo. El hombre libre es el hombre responsable. El hombre siempre es libre. Yo puedo estar en una cárcel de 3x3, pero aún así soy libre de imaginar, de pensar el derecho, la justicia, tremendamente limitado, pero libre. Eso es algo del hombre. Si eres libre, eres responsable. Salvo que seas loco o Dios. ¿Correcto? Y bien probado, porque a veces los locos se adulteran los peritajes. Miren, decía, como las decisiones no van al mundo de la causalidad, pero sí al de la libertad de la sociedad. Por ejemplo, matar. ¿Cuál es la sanción? Por decir, pena privativa de la libertad. No siempre que una persona comete un delito es responsable, ¿sí o no? Si es niño no puede, pues. Si es loco tampoco. Si es policía en uso de sus funciones tampoco. Pero en el mundo de la causalidad sí. Si lo tiro, regresa. Eres libre. ¿Por qué? Porque esa es tu naturaleza. No hay cerebro corrupto, no hay cerebro moral. Solo existe la decisión. Aristóteles te enseña a través de la media a decidir, Dorada, a decidir. ¿Y Kelsen te dice? Ten cuidado con el derecho, porque el derecho, si te prueba capacidad, te sanciona. Correcto. Entonces, para terminar, todo depende de quién, de ustedes. ¿De qué? De que donde se vive no se defeca. Del buenos días, del buenas tardes, del pase señor, pase señora, del respetar lo que te encuentras en la calle, de no ver lo ajeno. Principios de esta linda universidad, señor rector, que depende de sus manos, tener profesionales, pero capacitados también por buenos profesionales, éticos y con conocimiento. ¿Quiénes son? Los más capaces. ¿Quiénes son los más capaces? Los más inteligentes. Y les podría seguir hablando, por ejemplo, de la ley 27.815, la ley de ética de la función pública que dice el servicio a la nación. Pero quiero terminar con una historia. No sé si me permite unos minutos más o ahí nomás. Yo no solo sigo, sino salto. Miren, esta es una historia para pensar, que no es para abogados solamente, sino para todos. Me gusta contarla. Virata, en la época antigua, en una civilización antigua de militares y reyes, había conquistado el norte, el sur, el este y el oeste a favor de su rey. Era un general. Y ese general, en una de esas batallas, mata a una persona. A esa persona, Vladimir, se le cae la máscara. ¿Quién era? Su hermano. La obra, Los ojos del hermano fraterno. Léanlo, Stephen Zweig, ganador de una obra. Lo mata y se le cae el arma, la espada, y queda horrorizado. Va donde su rey y le dice así: rey, ya no quiero ser militar, ya no quiero ser guerrero,
y entonces querrá ser noble. Pasa a mi palacio. Y él dice, tampoco quiere ser noble. Y le dice el rey, pero si no quieres ser noble y no quieres ser soldado militar, ¿qué vas a hacer? Quiero ser juez, le dice. Lo que ustedes algún día van a hacer, juez. ¿No? Y en esa época no había tantos requisitos. Te ponían así nomás. Ya eres juez, un dedito. Listo. No había consejo, nada. Facilito era. Correcto. Y le dice, ¿y por qué quieres ser juez? Y ahí viene la pregunta importante. Porque quiero saber si los jueces son justos, son buenos. Y se va durante 5 años a ejercer la magistratura. Y se va por todos lados y le besan los pies. Había encontrado lo que los hombres actuales siguen buscando, la determinación de la pena. Porque ¿cómo saber cuál es lo exacto, no? 2 años, 3 días, cadena perpetua. Y él lo había encontrado porque le aplaudía. Pero toda regla tiene una excepción. Había pasado 5 años y a una persona había pasado las fronteras de un territorio. Ahora, lo que hacen los venezolanos, se meten a ese lugar y lo sanciona por la ley, ¿sí o no? Migratoria, y le pone 5 años. Y por primera vez en su vida, alguien lo cuestiona, le dice, Virata, tú no eres justo, tú no eres correcto, tú solo eres un juez, aplicador de normas. Y lo deja pensando al tipo. Y le dice, 20 a las 12 de la noche. Le exige quitarse la ropa de que supuestamente había cometido un delito, se la pone él. Y su túnica de magistrado se le entrega al otro. Y le dice, anda a tu tierra y no vuelvas más, porque esta es tierra de gente injusta. Abraza a tu mujer y a tus hijos y olvídate de este pueblo. Pero que era como un hombre como Sócrates que cumplía su palabra. Se fue los 5 años Vladimir y cumplió la pena por su rogación. Eso no existe, ¿sí o no? Se va. Al salir los 5 años, sale viejo, más reflexivo, canoso, con una varita así. Y el pueblo se entera y le avisan al rey. Y el rey corre donde su Virata, porque todo lo que había tenido era gracias al general. Y le dice, ahora sí quieres ser noble. No quiero ser noble. Del palacio que tienes, dame la parte de atrás. Con tus perros quiero vivir. Había aprendido el sentido de la humildad. Es una virtud, ¿eh? La humildad, ¿sí o no? La prudencia. Había estado en errores. Y entonces le dice, te lo concedo, pero solamente respóndeme esta pregunta. ¿Hay juez bueno? ¿Hay hombre bueno? Y con esto gana el premio Nobel. No hay juez bueno ni hombre bueno si te metes en la vida de los demás. Mucha cautela. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Villalobos Caballero, por esta excelente conferencia académica que se ha iniciado en la Universidad Peruana Los Andes de Cátedra UPLA 2023. Hay algunas preguntas, doctor. Me han pasado. Me dice la primera pregunta. ¿Cuándo un abogado pierde su valor ético como profesional? Por ejemplo, si le toca defender a un evidente culpable. Esa es una muy buena pregunta y se lo voy a responder con un filósofo, Sartre, existencialista. Siempre había esa duda si el hombre es bueno o malo. Aristóteles, por ejemplo, decía, el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. Pasaron muchos años y llegó Thomas Hobbes con el Leviatán. El primero está en la Ética de Nicomaco, por si acaso, Leviatán. Y decía, el hombre no es bueno, el hombre es malo, es perverso, es codicioso, no tiene alternativa. La pregunta ¿es bueno o malo? Y entonces Sartre dijo, no, el hombre no es bueno ni malo,
Porque hay curas que cometen tremendos crímenes o no, en Roma, que no lo quiero mencionar. Y hay personas que son asaltantes, pero pueden defender a un niño que le están pegando. Extraño código moral. Sartre decía, el hombre es lo que hace. Si miente es mentiroso, si roba es ladrón, si mata es asesino. Y si dice o hace estupidez, es estúpido, pues. Correcto. En el tema de la ética, cuando tú eres abogado, tú tienes carta abierta a defender, aunque sea malo. Porque hay un principio que imponen en los colegios de abogados. ¿No es así? La defensa privada y la defensa pública. Entonces, no es malo defender a alguien. Malo es para el que cumple el rol. Si un fiscal tiene pruebas y no acusa, eso está mal. Si no tiene pruebas y acusa, está mal. Y si juez sentencia caprichosamente, discrecionalmente, está mal. Es un tema deontológico. La ética. La única ética que existe, jóvenes, es la ética de la conciencia. Eso que haces, ¿está bien? ¿Está normado? ¿Está reglamentado? Es lo único importante. No hay que buscar sátira, sino comprensión. Porque ese abogado defiende a dos clientes, que son partes. Porque ese juez escucha a una de las partes y no a la otra. Porque ese fiscal por fama acusa cuando no es inocente. Estos comportamientos éticos son vedados y es que con prudencia ustedes tienen que impedirlos. Espero haberle respondido. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta. Desde su amplia experiencia, ¿qué nos puede recomendar para no perder el valor ético en el desarrollo de nuestra profesión? Primero, antes de criticar a otros, critícate a ti mismo. Porque es fácil criticar, ¿no? Ahí vemos esas farándulas, ¿no? Que rajan de todo el mundo y no se miran ellos. El ejemplo, las prácticas, las buenas prácticas estudiantiles, académicas, profesionales, liderazgo y sobre todo lucha contra todo tipo de impunidad. Breve pero conciso. Esa sería la respuesta. La penúltima pregunta, doctor. ¿Cuándo el valor ético sobrepasa el derecho de una persona? Yo creo que no hay límite. Lo único que no tiene límite es la virtud. Puede ser singular, puede ser plural, no tiene tiempo ni espacio. Cualquier tiempo de justicia, aquí, antes o en el futuro, es bien recibido. ¿De quién depende? De la conciencia de cada uno de ustedes. Por ejemplo, una manzana sana. Esto también es importante. Miren, para que se acuerden. Esta es una manzana buena, rojita, bonita, con su florcita. Y acá es una institución que tiene a 100 personas manzanas podridas. Tú te meterías a una institución, porque tengo confianza con él, ¿no? Te meterías, tú arriesgarías a meter a tu hija, abogada, a una institución podrida del Estado? No. ¿Sí o no? Entonces, la respuesta es la siguiente. En el mundo de las manzanas, ley de causalidad, aunque la manzana meta con las podridas, se va a podrir. Pero nosotros no somos manzanas, somos personas, tenemos dignidad y libertad. ¿Por qué darle espacio a estos? Métete al sistema, lucha por el sistema, cambia el sistema, porque hasta una buena acción a 100 miserables los puede hacer cambiar. Esa es mi respuesta, ¿ya? ¿Correcto? No sé si hay más o ya hay que retirarnos. Depende de ustedes. Distinguido doctor, que en realidad debe ser a la inversa. El doctor debe estar acá y yo ahí, pero las circunstancias de la vida, doctor. En primer lugar, quiero agradecerle
felicitarlo. Y por otro lado, al menos creo que hay que afirmar que este tema creo que puede traer mucho debate. Siempre. El planteamiento de Aristóteles, ¿no?, más o menos unos 600 tantos años antes de Cristo, las comunidades griegas eran pequeñas comunidades, eran ciudades. Entonces la primera pregunta sería, Aristóteles, ¿se llega en estos momentos al Perú, pensaría igual o pensaría de distinta manera? Esto quiero preguntarle con la finalidad de que en estos momentos es cierto el planteamiento de Aristóteles, hay que ser virtuosos, ¿no? Sin embargo, el contexto, el escenario del Perú y del mundo me parece que es bastante trágico, ¿no? Leí en la mañana la publicación de la Contraloría General de la República, cuántos miles de millones, ¿no?, significaba la corrupción en el año 2021. Son 24.340 millones, ¿no? Es decir, los corruptos se llevan hospitales, se llevan colegios, se llevan infraestructura. Entonces, decir que estos parlamentarios sean virtuosos, que los representantes del Ejecutivo sean virtuosos, tenemos un escenario terrible dentro del cual educar en virtud a nuestros futuros estudiantes. Es decir, el escenario no nos permite, el escenario es distinto y diverso, ¿no? Pérdida de valores. Frente a esa situación, ¿cuál es su planteamiento? ¿Cómo hay que educar? Hay que apartarlo de esta realidad tan trágica, encerrarlos en una campana de cristal para que no se contaminen. Entonces yo creo que hablar de ética en estos momentos es bastante difícil y claro, no imposible, pero el problema, yo creo que la ética pública fundamentalmente es una realidad tan debatible, ¿no? Yo me quedo ahí nada más. Quisiera que me pregunte esa. Muy bien, maravillosa pregunta. Miren, yo ingresé el siglo pasado a San Marcos, a los 17 años. Eran los 80. Cuando yo me recibí de abogado, vino un abogado. ¿Y sabe lo que me dijo? Miguel Ángel, qué pena, has llegado tarde a la abogacía. Si yo me hubiera quedado con ese pensamiento, de repente hubiese abandonado y hubiera hecho otra cosa, pero seguí. Hay 3 tipos de pensamientos, doctor, que seguramente lo sabe. Jacques Leclerc, un filósofo moral francés, decía, hay una conciencia religiosa, hay una conciencia social y hay una conciencia moral. Y lo voy a poner acá, es muy importante. Miren, acá está. Por eso que a mí me encanta la pizarra, ¿no? Nos sentimos mejor. Una conciencia religiosa, una conciencia social y una conciencia moral. Jacques Leclerc decía que todos tenemos este tipo de conciencia o inclinaciones, pero siempre preferimos algunas. El religioso, por ejemplo, doctor, la conciencia religiosa, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Alá? Está así mirando al cielo. ¿Por qué? Porque tiene miedo que su Dios lo sancione. Tenemos una conciencia social. Todos somos alcohólicos, drogadictos, mujeriegos. No hay solución. Esa palabra todos hay que tener mucho cuidado. No son todos. Ustedes no lo son. ¿Correcto? Yo no me guío por lo que dicen, no. Oye, Miguel Ángel, pero si todos estamos en el negocio, ¿no? O tú no necesitas. Me dijo una vez un magistrado que ya no lo veo, menos mal. Y ojalá que no lo vea de por vida. ¿No? Y la otra, la conciencia moral.
Como cuando vas a un espejo, te miras y dices, ¿este soy yo? ¿Eso he construido de mí? Y entonces la respuesta, doctor, solamente me cae en esto: paradigmas. Paradigmas. Y se lo voy a contestar, te lo devuelvo, con un ejemplito. Los temas de ética siempre molestan. Siempre es como cuando te vas a la iglesia y el cura dice algo, te pone rojo, verde, ¿no? Sí, pues todos tenemos algo, ¿no? Nos pone rojo, verde. Pero el tema del cura no es molestar, sino hacer reflexionar, ¿correcto? Entonces, una anécdota acá. Un profesional del derecho, el día domingo, se quiso ir de Huancayo a Ingenio. Un hermoso carro de unos $40,000, joven, 25 a 30 años, qué bonito, ¿no? Ya quisiera tener esa edad otra vez, ya no se puede. 25, 30 años, escuchando su música preferida, pero el camino de Huancayo a Ingenio es curva, ¿sí o no? Toda la sierra es curva, tiene buenas curvas, ¿no? Para arriba, para abajo, en el buen sentido, ¿no? Muy bien. Cuando estaba a llegar al Ingenio, doctor, viene una persona con un carro más caro que el de él. Él era gordito, llenito. Y le dice, chancho, le dice. Decirle un hombre vanidoso, Vladimir, chancho, con plata, con carro, vanidoso, soltero, lo mejor del mundo. No, era ofensivo. Y como es picón, voltea y a esa mujer que también era gordita le dice, vaca. De los paradigmas, yo lo estoy aplicando acá. Yo soy chancho, tú eres vaca, pues. ¿Qué paradigma funcionó? El de la piconería, el de la austeridad. Ya no hay más, todos somos iguales. Cuando él prende el carro y da la vuelta, se estrella con un chancho. No le quiso molestar, le quiso avisar. Las conferencias éticas simplemente son educativas, formativas, y siempre son oportunas. En Aristóteles, en Santo Tomás y en la época de Habermas. ¿Por qué? Porque yo no me dirijo a esos funcionarios que ya están corruptos, sino me estoy dirigiendo a ustedes, universidad, jóvenes, pensamientos, actitudes. Que estos 100 personas o 200 personas o 300 que me es virtual, uno escoja la virtud. Señor rector, ¿ganamos o no ganamos? Ahí está la respuesta, humildemente se lo digo. Si logramos de este grupo, no un viejo ni 3, sino un joven, ya ganamos bastante. Yo apuesto por los jóvenes, ¿ya? Gracias. Muchas gracias. La última pregunta, doctor. Doctor Villalobos, muy buenas noches y con todos los presentes. Es grato escucharle y mire usted que concatenar lo que Bobbio decía, Norberto Bobbio, filosofía hecho por juristas y filosofía hecho por filósofos. Muy bien usted ha concatenado este binomio y ha amalgado, mire usted, doctor, que el abogado también puede ser filósofo. Y aquí la gran pregunta, y más que pregunta es comentario, ¿no? ¿La filosofía sirve o no sirve? La filosofía sirve. Primero, la filosofía educa. Segundo, la filosofía humaniza. Tercero, la filosofía te hace razonar. Y eso es lo que ha hecho usted el día de hoy, recordando ya de Aristóteles y caminando por este percurso de la filosofía del derecho que nos ayuda a los estudiantes de derecho, les ayuda a ser más humanos, porque eso es la parte de la filosofía. Yo sé que existe gente apática aquí a la filosofía, pero gracias a Dios, digo gracias a Dios, que tenemos un filósofo
del derecho, y más aún, ver a un fiscal filósofo del derecho es difícil. Y esto me concatena, mire usted, a este artículo de Ronald Dworkin. ¿Los jueces son filósofos? Una gran interrogante. ¿Cuánto ayuda la filosofía al estudiante de derecho, al docente universitario y también a quien está dentro de la administración pública? La filosofía es muy importante. Y estos discursos es grato escuchar de su parte, porque no es la primera vez. También escuché esa ponencia de la teoría de la justicia, y también otro tema que me interesó es en el ámbito penal, ¿no? La filosofía en el ámbito del derecho penal. Mire, aquí viene otra interrogante también. ¿Cuántos penalistas son filósofos del derecho en el Perú? Cosa muy distinta el modelo alemán al que estamos concatenados. Belzer tiene un librito de filosofía del derecho. Von Litz, más que penalista, ha sido filósofo del derecho. El modelo italiano. Todo docente universitario, antes de ser docente universitario, estudia la filosofía. ¿Y cuánto influye la filosofía en un docente que va a transmitir la idea a los estudiantes de derecho? En conclusión, nos falta eso, la filosofía. Y una buena filosofía, como lo que usted acaba de transmitir. Le agradezco, muy interesante el tema y el rol del filósofo en el ámbito jurídico. ¿Cuánto influye esto? ¿Influye o no influye? ¿O la filosofía no sirve para nada? Como algunos por ahí, los opacados del derecho dicen que la filosofía no sirve para nada. ¿Para qué estudiar filosofía? Si veo que los jueces no razonan como filósofos, o en sus motivaciones no citan ni a Beccaria, a César Beccaria, por cierto. Gracias. Muy bien. Miren, lo que dice el doctor es verdad. Ese artículo, por ejemplo, que pregunta, ¿no?, sobre si los jueces pueden ser filósofos, en realidad sí pueden, pero no deben serlo. Porque si se vuelven filósofos, abandonan la abogacía, abandonan la justicia y se van por el mundo a reflexionar. Necesitamos jueces, como diría Aristóteles, una media dorada, razonables, prudentes, que sus pasiones tristes, odio, venganza, capricho, remuneraciones ilegales, queden a un lado, que piensen en el ciudadano. Y cuando usted me dice, por ejemplo, la importancia de la filosofía, claro que sí. En España quisieron, señor rector, quitarlo de algunos programas de estudio. ¿Saben por qué? Porque la filosofía es peligrosa. Porque la filosofía al joven lo hace pensar. Justamente a Sócrates le ocurrió eso, cuando le imputaron situaciones falsas, crear nuevos dioses, que él no creaba nuevos dioses, decía que en otros pueblos había dioses, es lo que se llama ahorita justicia intercultural, ¿sí o no? Y el otro que pervertía a la juventud, él no pervertía a la juventud, le decía: no solo recibas información, pregunta, contéstate, mayéutica, haz parir ideas. Es lo que ahora se llama constructivismo educativo. Ya no hay clases magistrales, ahora hay intercambio, alumnos y profesores. Para terminar, miren, solo hay dos corrientes en filosofía: la teoría del derecho natural, jus naturalista, que se basa en la esencia del hombre, por ser hombre, y la teoría del derecho positivo, lo que la ley dice, ¿no? En la época de los nazis le negaron la dignidad a los judíos, ¿sí o no?
Esa es una mala actitud y filosofía. Hay nuevos pensadores actuales en filosofía del derecho. Santiago Nino, Habermas, Robert Alexi, que nos habla de la argumentación e interpretación. Y él leí un librito que deberían leerlos ustedes. Una tercera novedad. Se llama el Justmoralismo. El Justmoralismo. ¿Qué significa? Miren lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, nos cuenta Working, que había un nieto malo, que había tasado que el abuelo tenía 4 o 5 millones de dólares en dinero en los bancos y tenía propiedades. En el Perú existe una figura que se llama la figura de la indignidad. No sé si lo han escuchado, en el viejo procedimiento civil. Usted se ha acordado, doctor. Si tú ofendes a tu padre, a alguien de tu familia, basta una denuncia y pierdes la herencia. ¿No es así? En Estados Unidos no había esa ley positiva de la indignidad. Y este planeó y dijo, mato a mi abuelo, me voy un tiempo a la cárcel y me quedo con la casa y el dinero. ¿Qué ocurrió? Que se encontró con un juez justmoralista que le dijo, usted va a ir preso, va a salir preso y aunque no exista la figura de la indignidad, usted no va a recibir ningún dinero. Porque hay un principio moral de la época de Kant. Nadie se puede enriquecer a costa de un prejuicio de otro. La moral, señores, aunque nos quieran decir que la moral ya no existe, sí existe, se ejercita y tenemos que ejercitarlo. Muchas gracias. Desde hace 40 años forjamos los sueños de miles de jóvenes. En la UPLA estamos comprometidos con una educación para todos, convirtiéndonos en la universidad privada más grande de la región. Hoy asumimos el reto de construir un mejor futuro, educando líderes que transformen la sociedad con innovación, exigencia y compromiso. Universidad Peruana Los Andes, 40 años formando profesionales exitosos.